Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana tan maravillosa, que en esta mañana su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que su Santo Espíritu, hermano, nos muestre en su amor, en su paciencia, hermano, Él nos abra el entendimiento de tal manera para que podamos comprender cuál es su buena y perfecta voluntad en este tiempo que estamos viviendo, en un tiempo de mucha necesidad en cuanto a buscar a las cosas de Dios, mucha necesidad en cuanto a tener un encuentro con Él, mucha necesidad, hermano, de poder agradarle a Él, mucha necesidad, hermano, en nuestras vidas, de tal manera que nuestro corazón, hermano, siempre tenga una porción de su palabra, siempre haya una porción, hermano, que nos ayude a crecer, que nos ayude a madurar, que nos ayude, hermano, a tener un encuentro con el Señor todos los días, que nos ayude, hermano, a poder estar delante de nuestro Padre Celestial todos los días en la oportunidad, hermano, de buscarle y de agradarle a Él. Dios es bueno, hermano, y para siempre su misericordia. Él siempre está buscando, hermano, que nosotros crezcamos, que nosotros maduremos, que nosotros nos refugiemos en el Señor, que nosotros pongamos nuestra esperanza en Él, de tal manera, hermano, que podamos terminar la carrera, que terminemos, hermano, en este tiempo, haciendo realmente la voluntad de nuestro Señor. Que tan importante es que nosotros nos afiancemos, nosotros, hermanos, maduremos, nosotros, hermanos, realmente pongamos por obra su bendita palabra, de tal manera, hermano, que terminemos haciendo lo que realmente a nuestro Dios le agrada. Buenos Dios, hermano, y que es digno de toda alabanza, digno de todo respeto, digno, hermano, de todo propósito divino en nuestras vidas. Quiero hablarles un poquito, hermano, sobre un pasaje que llama mi atención, hermano, en este tiempo. Un pasaje, hermano, donde Dios nos llama a entender, hermano, que en este tiempo Dios está separando a los hijos niños de los hijos maduros. Ese es el tema que le he puesto. Dios está separando a los hijos niños de los hijos maduros. Dios, hermano, está trabajando en la vida de un creyente de tal manera, hermano, que lo lleve a entender, de tal manera, hermano, que lo lleva a comprender qué es lo que Dios quiere de su vida. Hermano, desafortunadamente estamos en un tiempo donde el creyente, hermano, no quiere buscar a Dios, donde mucho creyente tiene un mal concepto de las cosas divinas, un mal concepto, hermano, donde piensa que el acordarse de Dios ya ha logrado alcanzar un propósito en el Señor. Y no es así, hermano. Tenemos que tener un compromiso con el Señor. Tenemos que tener, hermano, más que nunca, aún viendo los tiempos que están sucediendo. Esto, dentro de poco, hermano, nuestro Señor viene pronto por su iglesia. Pronto va a suceder el arrebatamiento. Pronto va a suceder, hermano, esa visitación gloriosa hacia sus hijos. Y más que nunca tenemos que estar preparados. Y más que nunca, hermano, tenemos que consagrarnos, tenemos que buscar la verdad, tenemos que hacer cada día más fiel al Señor. De cada día, hermano, tenemos que aprender y a darnos cuenta que el Evangelio no es, hermano, para vivir un estilo de vida, un modelo de vida, hermano, como viven los hombres que han decidido, o los grupos o las sociedades separadas, con un comportamiento, con una conducta, con una forma de ver la vida completamente diferente. No, hermano, nosotros estamos aquí para dar testimonio de cómo se debe de vivir en los cielos, de cómo se debe de vivir los hijos de Dios, que realmente algún día van a estar con su Padre Celestial. Nosotros estamos enviados a esta tierra para que el mundo vea que Dios existe, para que el mundo vea, hermano, de que nuestro Dios es real, para que el mundo vea, hermano, que para alcanzar la salvación se necesitan cambiar las conductas, cambiar los comportamientos, abandonar el pecado
y volverse a Dios de todo corazón. Es importante que entendamos eso, hermano, que Dios nos llama a nosotros a reconciliarnos, nos llama a nosotros, hermano, a estar siempre pendiente de las cosas de Él. Y Dios está, hermano, separando en este tiempo a los hijos niños de los hijos maduros. Damos gracias a nuestro Dios que en su gran amor y paciencia, hermano, nos permite siempre estar de pie. Los hijos de Dios, hermano, en este tiempo van a separarlos. Usted sabe que hay hijos niños, hay hijos maduros. Según Romanos dice, hermano, que los hijos maduros son aquellos en quien el Espíritu los guía. Hermano, los que tienen comunión con el Señor. Los hijos maduros, hermano, no es aquel que no confundamos la religiosidad, que no confundamos, hermano, la comunión con Dios como lo tenían los fariseos. Los fariseos, hermano, eran un grupo de hombres, de religiosos, hermanos, que aparentaban, hermano, humanamente, aparentaban ser muy consagrados, ayunaban, diezmaban, ofrendaban, trabajaban para Dios, le hacían las cosas, hermano, les gustaba vestir bien, les gustaba el dinero, les gustaban los halagos, les gustaban los honores, les gustaba, hermano, ser reconocidos delante de todos. Pareciera ser que, hermano, que era una iglesia perfecta, o es un tipo de iglesia, un tipo de creyente perfecto. Pero no confundamos, hermano, el fariseísmo, una falsa santidad, enfocada, hermano, a la imagen del hombre, enfocada, hermano, al reconocimiento del hombre, enfocada, hermano, a que el hombre, hermano, se sienta bien en sí mismo, sino que realmente el evangelio, hermano, es con la santidad de Dios es muy diferente. Por eso Dios, hermano, hoy está separando a sus hijos. Hoy basta dando de mostrarle quién es el que prefiere la presencia de Dios, y hay quienes prefieren, hermano, no conocer a Dios. Déjenme decirles que el Señor, hermano, está separando, hermano, pero Dios no está separando a la gente, hermano, a los maduros y a los niños, no los está separando afuera. Dios los separa. El lugar donde Dios separa y hace distinción, hermano, es dentro de la presencia de Dios. Hay quienes la consecuencia, hermano, de que al niño no le gusta la presencia de Dios. La señal de un hijo maduro es, hermano, es aquel que ama su presencia. En eso se hace una diferencia en que los hijos niños y los hijos maduros. Los hijos niños solo buscan saber de Dios, pero los hijos maduros son los que buscan conocer a Dios. Esa es la diferencia, y por eso Dios los separa en la presencia, hermano. En la presencia de Dios es cuando nosotros nos damos cuenta, o Dios mismo refleja en nuestra vida que tanto hemos crecido, que tanto hemos madurado. Porque estando en Él sabremos tal como somos, estando en Él sabemos quiénes realmente somos. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que el que no conoce su condición de hombre, no conocerá la condición de un Dios santo. Déjeme decirle que el Señor está separando, pero Él separa dentro de su presencia. Él no separa a los hijos. Él no separa al hombre, hermano, maduro, y al niño no lo separa por decisión personal. Ni tampoco está escogiendo, hermano, hombres al azar diciendo este es maduro y este no es. No, Dios conoce el crecimiento, Dios conoce la madurez del creyente por sus acciones. En el libro de Efesios 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Los niños, hermanos, son aquellos que hoy ha habido un auge, hermano, está creciendo, hermano, los vientos de doctrina. Pero cuando dice aquí, hermano, que
Dice que son llevados por doquiera de todo viento, por estratagemas de hombres para que engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo que está diciendo, hermano, es que en este tiempo muchos van a usar muchos métodos para atraer al hombre, simplemente porque se llene una iglesia, simplemente, hermano, porque hayan más personas. Nosotros no buscamos personas, buscamos las almas. No nos interesa, hermano, que una iglesia esté llena, porque la iglesia no debe estar llena de almas, de personas, sino de almas. Y lo que más importa sobre las almas, hermano, es la presencia de Dios. De nada sirve que haya mucha gente, hermano, si la presencia de Dios no está. Por eso dice que hay hombres que son atrapadores de hombres, ministros que son atrapadores de hombres, hermano, que el creyente se deja llevar, hermano, que se deja arrastrar. Hermano, el creyente estará hoy en día buscando un lugar donde dice la misma escritura, hermano, que les prediquen lo que quieren escuchar, donde se sientan bien, donde, hermano, donde el creyente, hermano, no tenga problemas, no tenga adversidades con su vida, sino que se sienta, hermano, se sienta importante delante de los hombres y no delante de Dios. Los niños, hermanos, dice que son llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier estrategia de hombres, hermano, de error, porque la escritura dice que el espíritu de error, dice en Juan, es aquel, hermano, que hace que el creyente no oiga lo que Dios está hablando. Simplemente, hermano, escucha a los hombres, pero no oiga lo que Dios está hablando. Por eso dice, hermano, que en este tiempo, dice, el hombre estará escuchando a espíritus engañadores, pero dice, hermano, estos hombres que van a ser arrastrados, estos creyentes que van a ser arrastrados en este tiempo, dice, hermano, que el propósito de ellos en estas iglesias, hermano, es que no te enseñen la obediencia. Por eso en el libro de Juan, primera de Juan 4, versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, en que dice, para que ya no sean llevados por doquiera viento de doctrina. Hoy quiere decir entonces, hermano, que el hijo niño buscará iglesias, buscará un lugar donde no les diga lo mal que están, donde no les diga, hermano, le van a ocultar la verdad, les van a ocultar toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo viene pronto, y el que no se santifique, el que no abandone el pecado, el que no se consagre a Dios, el que no haga lo que a Dios se va a quedar, hermano. A ellos lo que les interesa, hermano, es que el creyente vaya a un lugar donde no les prediquen del pecado, donde no les prediquen, hermano, de arrepentimiento, donde no les prediquen y les hablen de su vida que está mal. Dice que el niño, hermano, buscará un lugar donde interiormente no practique la obediencia. No practique la obediencia. Dios estará siempre hablando de dos cosas, de obediencia y consagración, de obediencia y consagración. Porque la obediencia lleva a la salvación, pero la consagración lleva, hermano, a la santidad, lleva, hermano, a estar delante de Él. Por eso dice, hermano, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera viento de doctrina. Dios está separando hoy a los niños de los maduros. La diferencia, hermano, es que estos son llevados. Dice que la diferencia es que el hijo obedece y los niños no obedecen. Los niños espirituales son aquellos que, hermano, que son llevados, que piensan, hermano, que estar en una iglesia se alcanza la salvación. No, la salvación se alcanza por obedecer.
o por tener muchos años en una iglesia. No, ningún creyente por tener años en el Evangelio tiene asegurada su salvación. La salvación viene, hermano, por mantenernos firmes en la obediencia, en la fe, en la perseverancia, hermano, en estar haciendo lo correcto, en la obediencia totalmente a la palabra. A la iglesia, nosotros vamos a la iglesia, hermano, no a pasar los años, sino vamos a la iglesia a crecer en amor, en que cada día que nosotros nos congreguemos nos enseñen a amar a Dios, y amarlo a Dios. La misma escritura dice en Juan, primera de Juan 4, hermano, versículo 20, dice, hermano, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No es mentiroso, dice, pues que el quien no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el mandamiento de Dios, hermano, dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros vamos a la iglesia a crecer en amor, en que cada día nuestro amor por el Señor debe de crecer, pero necesitamos, hermano, ser hombres obedientes. El hijo niño, hermano, es cada día va creciendo en amor y se vuelve cada día obediente. Pero el hijo niño dice que cada día se vuelve desobediente. Usted sabe que primero es la desobediencia, luego aparece el pecado, luego aparece la rebelión. Hermano, porque primero se empieza a desobedecer. Entonces quiere decir que hay quienes van a la iglesia a desobedecer a Dios. Hay quienes, sí, hermanos, que piensan que por estar en una iglesia, dice que estos emplean con engaño la astucia de las artimañas del error, que les van a enseñar a desobedecer a Dios. Les van a enseñar, hermano, a que obediencia tiene que ser un amor a la palabra, una lealtad a la palabra, una fidelidad a la palabra. No aferrarse a la verdad de Dios, sino a aferrarse a la verdad del hombre. Por eso dice que son llevados con cualquier viento de doctrina. Quieren quedar bien con el hombre y no con Dios. A la iglesia vamos a crecer en amor por causa de la palabra. Porque la escritura primero dice en Juan 5, versículo 3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amemos la palabra, guardemos la palabra. Entonces vuelvo a repetir, hermano, hoy hay tantas doctrinas erróneas que alimentan al creyente, hermano, a desobedecer cada día más a Dios. Si un creyente es desobediente, hermano, y lo que menos le gusta es lo que Dios dice, es porque es un niño, porque es un espíritu de error, hermano, que está operando en él, de tal manera que lo hace ser obediente, pero porque es un espíritu de error, hermano, que le hace que les oculten la verdad de Dios. Por eso el propósito, hermano, es que Dios quiere que tú conozcas la verdad. Pero la diferencia entre el hijo niño es que el niño no busca la verdad, hermano. No busca aquello no busca aquello, hermano, que le diga, yo no quiero que me engañen, yo quiero que me hables con la verdad. Mucha gente no quiere que le hable Dios con la verdad. Hay mucha gente que quiere hermano, que piensan que Dios es mentiroso. Y Dios, cuando alguien es mentiroso, es porque oculta la verdad. Oculta el verdadero propósito, hermano, y hacerlo cada día más desobediente al creyente. Por eso hay tantas doctrinas que alimentan al creyente a sentirse bien. Le ocultan el verdadero propósito del evangelio. Le ocultan, hermano, alcanzar realmente cómo se alcanzan las cosas de Dios. Es como decir, hermano, Dios te va a bendecir. Y esta mañana recibe la bendición de Dios. No, yo tengo que decirte que si tú no eres una persona, hermano, agradecida con Dios, una persona, hermano, que le das a Dios lo que merece, una persona que desobedece, hermano, la misma de Deuteronomio 28 lo dice, ¿verdad?
que si tú escuchas hoy atentamente la voz de Dios, estas bendiciones te alcanzarán. Por eso dice que aquí, hermano, dice que estos hombres llevan esta estrategia de error, haciendo desobediente al hombre. Entonces quiere decir que no puede el hombre recibir nada de Dios si es desobediente. Quiere decir que un hombre, hermano, que se les predica que te va a ir bien y eres desobediente, te estamos ocultando la verdad. Porque Dios dice que primero tienes que obedecer para recibir bendición. La gente no quiere recibir, no quiere escuchar las condiciones que Dios pone para alcanzar realmente. La verdad es cómo se alcanzan las cosas. Por eso hay tantas doctrinas que te van a ocultar la verdad. La verdad es cómo alcanzar las cosas. Piensan, hermano, que hay quienes les mienten que al tener fe ya alcanzaron la vida eterna, se van a ir en el arrebatamiento. No, hermano, sin santidad nadie lo verá. Sin la paz y la santidad nadie lo verá. Si el creyente, hermano, no es un hombre que vive odiando, peleando, resentido, hermano, en su corazón no se va a ir en el arrebatamiento, no va a ir a la vida eterna, porque Dios no ama, hermano. Dios no ama a los que odian, a los hombres violentos. Dios no ama, Dios no dice que al soberbio, al orgulloso, al arrogante, Dios los mira de lejos. Dios, hermano, no está con ellos. Por eso el Señor dijo: sean mansos y humildes. Qué tan importante, hermano, es buscar la verdad. Y la verdad es buscar que no nos oculten la verdad. Usted debe de estar planteado que cómo se alcanzan las cosas, y la verdad tiene que ver con la realidad de las cosas. Pero dice acá, hermano, que el niño no le interesa saber la verdad. Al niño no le interesa, hermano, y la verdad tiene que ver que le oculten cómo alcanzar las cosas. Entonces, 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Quiere decir, hermano, que al niño no solamente que le gustan que le digan la mentira, que cómo alcanzar las cosas. Al niño le gusta que piensan que Dios lo va a usar. Al niño hay que decirle que si tú no cambias tu comportamiento, Dios no te va a usar. Al niño piensa que Dios, hermano, lo ha escogido para un propósito, sin tener realmente un compromiso él con Dios. Pero acá dice, hermano, que otra de las características del niño en su modo de pensar es que evidencian, quiere decir que la manera como pensamos, evidenciamos qué tanto hemos crecido, qué tanto hemos madurado. Y eso es interesante saberlo, hermano, porque en Dios es importante entender que si nosotros no maduramos en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestra relación con Dios, hermano, el modo de pensar evidenciará si somos maduros o no. Dios en este tiempo está separando ya a los hijos maduros. Cristo viene por los hijos maduros, por la cosecha. Dice que la mies es grande, es mucha. Quiere decir que ya la cosecha está lista, la cosecha de los hijos maduros. La cosecha de los hijos maduros, aquellos que dieron frutos. Ya está lista, hermano. Cristo pronto va a recoger esa cosecha. Los hijos, hermanos, que maduraron, que se esforzaron por madurar. Aquellos primeramente, al hombre que realmente desea madurar, lo primero que quiere en su vida es que le hablen la verdad. Su deseo es que le hablen la verdad, porque él quiere andar en la verdad. El deseo de un hijo maduro es aquel que le hablen las cosas tal como son, porque está de por medio su salvación, está de por medio si se va o no. El hijo maduro, hermano, busca que le hablen la verdad, que no le oculten la verdad. Ama la verdad. La verdad de Dios no son versículos. La verdad de Dios es que si el creyente no se aparta del pecado, si el creyente no se aparta de la desobediencia,
no se aparta de su rebeldía, no se aparta de todo lo malo, no piense que va a quedar sin castigo. No piense, hermano, que va a alcanzar la misma bendición, que va a alcanzar los mismos lugares, que va a alcanzar a la recompensa que Dios tiene para aquel que se esfuerza por hacer lo correcto. Entonces quiere decir que la primera característica de entre un hijo niño y un hijo maduro es que el maduro se preocupa, hermano, porque les hablen la verdad, que le digan las cosas tal como son, según los propósitos divinos para alcanzar las promesas, para llegar al arrebatamiento. Para que un día, hermano, estar delante de Dios. Por eso los que aman la verdad van a ser perseguidos, van a entrar en la persecución, los que amadores de la verdad. Apocalipsis dice que murieron por dar testimonio y aborrecieron su vida hasta la muerte. Corintios 14:20 dice, pero hermanos, ya no son niños en su modo de pensar. Quiere decir que los maduros, hermanos, la diferencia entre el hijo maduro y entre el hijo niño es que los maduros piensan en las cosas del Espíritu, piensan en las cosas de Dios, pero los niños piensan en las cosas de la carne. El hijo niño, hermano, está pidiéndole a Dios un carro, una casa, está pidiéndole, hermano, que le vaya bien en su trabajo, que le vaya bien, hermano, que tenga muchas ganancias. Hermano, el hijo niño está haciendo planes, hermanos, para algo futuro. El niño, hermano, está pensando en qué tanto va a gastar, qué tanto va a comprarse, a dónde se va a ir a divertir. Pero el hijo maduro está pensando en cómo servirle a Dios, en cómo agradarle a Dios. Dios se está separando por el modo de pensar a las personas. Dios ya está separando. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el hombre tiene a pensar en Él y a desear las cosas buenas en Él, empieza a separarlo. Lo empieza a atraer hacia Dios. Entonces, hermano, que por eso dice Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a niños, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un carnal es un niño en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces. Ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, dice, ¿acaso no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Otra de las características que tiene un niño es que el niño es aquel que anda en la carne, pelea en cuestiones doctrinales, busca una iglesia, una denominación, pensando que lo va a salvar. Hay quienes defienden a capa y a espada una denominación. Hay quienes defienden, yo pertenezco a una denominación, pero soy de Apolos, soy de Pablo, yo soy del pastor tal, yo soy del apóstol tal, y lo que a mí me enseña tal, defienden mucho eso. Déjeme decirle que en Cristo no hay, nadie va a ser salvo por pertenecer a una denominación. Nadie va a ser salvo por pertenecer a una congregación. Nadie va a ser salvo, hermano, por tener la mejor iglesia. Nadie va a ser salvo por tener muchos miembros. No, la iglesia va a ser salva porque, hermano, hizo lo que Dios le pidió. La iglesia va a ser salva, hermano, porque anduvo en obediencia, porque anduvo bajo la guianza del Espíritu, porque se consagró, hermano. La iglesia va a ser salva por amor a Dios. Va a ser salvo, hermano, porque quienes pelean y piensan que una denominación, donde quiera que usted esté, en cualquier iglesia que usted esté, si usted no se consagra, si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no se aparta de la maldad, si usted no se aparta de la violencia, si usted no consagra su vida a Dios, usted no va a ser salvo. Eso dice la Escritura. Porque la Biblia, hermano, es una instrucción para llegar a Dios. No para saber más de Dios, sino para llegar a Dios. Es la guía, hermano. Es la guía. El niño
es aquel que anda en la carne, solo piensa en las cosas de la carne. Al niño lo que menos piensa, hermano, es pasar tiempo en la presencia de Dios. Es lo que menos les interesa. Mientras los maduros, su deseo es pasar tiempo con Él. Por eso, hermano, quienes se dedican a estar peleando por denominación, por cuestiones doctrinales, hermano, es porque es carne. Todavía hay mucho creyente que está todavía discutiendo sobre cuestiones de doctrinas, porque la misma Escritura dice que son inexpertos. Y un inexperto, hermano, no es aquel que está empezando. Un inexperto, hermano, no es aquel que apenas habla de Dios. Un inexperto es aquel creyente que no sabe y que oculta la verdad. Aquellos que pretenden ser conocedores, pero de la letra. Un inexperto es aquel que conoce mucho de letra, pero no tiene una vida de Dios. Ese es un inexperto. Eso es lo que es un inexperto. Conoce mucho de letra, pero no conoce al Espíritu. Aquel que cree que sabe, hermano, sino aquel que pretende conocer mucho de la palabra. Ese es un inexperto. Hermano, es un inexperto, hermano, que en este camino hay quienes se dedican a saber más de la palabra. Y el hombre que se dedica a saber más de la palabra es porque es niño. Es niño, hermano. Dios no mandó, hermano, que tú seas conocedores de la palabra. Dios mandó que tú lo conozcas a Él. Por eso la palabra doctrina significa guía, significa instructivo. ¿Qué es un instructivo? Para realmente conocer a Dios. Pero hay otros hermanos que se dedican mientras el hijo niño se dedica a estudiar la palabra para saber más de la letra, el hijo maduro se dedica a conocer a Dios en su presencia. Claro que cuando Dios le habla en la presencia aprende más que estudiando las Escrituras. Por eso en el libro de Juan dice que en el libro de Juan muchos creyentes pretendían encontrar la vida eterna estudiando las Escrituras. Pretendían, hermano, alcanzar la vida eterna estudiando, pasándosela estudiando, aprendiendo más y más y más de Dios. En el libro de Juan 5, versículo 39, dice 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Y luego le dice, gloria de hombre no recibo. Otra versión dice, alabanza de hombre no recibo, honra de hombre no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. En lugar que ellos crecieran en amor hacia Dios cada día más, crecían en conocimiento de la letra. El hijo niño es inexperto porque conoce mucha de letra, pero no tiene vida de Dios. No tiene vida de Dios, hermano. No lleva una vida con conocer las cosas de Dios y a Dios. Por eso en el libro, perdón, hermano, está fallando un poquito el internet. Les pedimos paciencia, ¿verdad? En este tiempo, hermano, en el libro de Primera de Pedro 2, versículo 1, desechando pues toda malicia y engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones, de ser como niños recién la leche espiritual, no adulterada, para que en ellas crezcáis para salvación. Entonces quiere decir que otras características del niño, mientras el niño, hermano, de todas las detracciones, dice, al niño entonces le gusta la mentira. Dice, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual.
Quiere decir que el niño, hermano, todavía anda buscando que le prediquen lo que él quiere oír. Todavía el niño anda hablando mal de otros. Todavía el niño anda en contra de las doctrinas. Hermano, todavía el niño, pero el hombre, hermano, anda buscando que les prediquen lo que quieren oír porque quiere escuchar mentira. La mentira, vuelvo a repetirle, hermano, es aquel que no te dicen cómo alcanzar las cosas de Dios. Esa es la mentira. Esa es la mentira. La verdad es cómo alcanzar las cosas de Dios con sus pros y en contra. Pero dice acá, hermano, que al niño no le gusta crecer en salvación. Pero el hombre maduro, hermano, el hombre maduro solamente se preocupa por alcanzar la salvación de su alma. ¿Le gusta que le digan la verdad? Fíjese, hermano, ¿le gusta que le digan la verdad? ¿Le gusta pensar en las cosas del Espíritu? Y busca crecer en salvación. Ese es el maduro. Al maduro le gusta que le digan la verdad. Al maduro le gusta que le digan, busca las cosas del Espíritu. Pero al maduro también le gusta alcanzar y cuidar su salvación de su alma. Mientras al niño le gusta la mentira. Al niño le gusta, hermano, no tomar en cuenta las cosas del Espíritu Santo. No, tampoco está cuidando su salvación. No está cuidando su salvación. Cree que ya lo tiene seguro. En el libro de Hebreos 5:12, porque habiendo, dice, ya sido maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios, la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Quiere decir que el hijo niño, otra de las cosas que no le interesa al hijo niño, es conocer los juicios de Dios. Dice que es inexperto en la palabra de justicia. No le interesa conocer los juicios de Dios. No le interesa la verdad. No le interesa la santidad. No le interesa, hermano, ¿qué acabamos de decir? No le interesa, hermano, hacer las cosas del Espíritu. No le interesa, hermano, dedicarse a conocer a Dios. A él no le interesa su salvación. A él no le interesa conocer los juicios de Dios. Ni su salvación, ni la santidad, ni la verdad, ni los juicios de Dios les interesa. Al hijo niño no le interesa, vuelvo a repetirle, hermano. Disculpe que enfatizo en esto, pero es importante. Al hijo niño no le interesa la verdad, le gusta la mentira. Al hijo niño no le interesa la consagración, no le interesa. Le gusta entender que puede caminar en las cosas de la carne. Al hijo niño, hermano, no le interesa conocer a Dios. Al hijo niño no le interesa la justicia de Dios, no le interesa. Mientras los maduros tienen que buscar la verdad. Los niños buscan la consagración. Los hijos maduros buscan, hermano, conocerlo a Él. Hermano, los hijos maduros buscan conocer los juicios de Dios. El creyente niño no busca saber los juicios de Dios hermano, y no se consagra al Señor. Piensa que el conocimiento no tiene valor, no tiene, hermano, lo va a salvar. Entonces
Entonces como algunos vean, le enseñas, hermano, que conforme han creído así va a ser. No, hermano, con que des tu diezmo, tu ofrenda. Hay piensas, hermanos, hay quien piensa que por ofrendar o por diezmar van a alcanzar el cielo. Nadie va al cielo por comprar a Dios. El hijo niño no se preocupa por conocerlo, por saber la verdad, por su salvación, por su consagración, por entender los juicios de Dios. Más que nunca hoy debemos de refugiarnos en ese conocimiento. El verdadero conocimiento a Dios, el verdadero hijo maduro, su preocupación, hermano, entonces está en entender su salvación, en entender su consagración, en entender, hermano, los juicios de Dios, en entender realmente conocer a Dios. No cuánto sabes de Dios. Aquellos que no ven los juicios de Dios, hermanos, y no ponen en orden su vida, y no hay arrepentimiento, hermano, y no buscan conocer los tiempos de su venida y el tiempo de los justos juicios de Dios, es porque es niño. Mientras el niño busca el conocimiento externo, el sentirse bien externamente, los maduros buscan el conocimiento en su presencia. Buscan la verdad, buscan la consagración, buscan la salvación, buscan los juicios de Dios. En eso se hace, hermano, la diferencia, en que al niño no le interesa conocer nada de eso. Filipenses 3:14. Te prosigo a la mente al premio y llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos en esto mismo sentimos, y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. Quiere decir que aquellos que prosiguen hacia la meta, hacia el arrebatamiento, el Señor les revela su palabra. Que aquí hay otra cosa. Al niño no le interesa irse en el arrebatamiento. Al niño no le importa, hermano, irse en el arrebatamiento. La iglesia tiene como meta el arrebatamiento. La iglesia tiene como meta la vida eterna. La iglesia tiene como meta la santidad. Ellos buscan, dice, hermano, que dice que los que son perfectos buscaban la meta, el supremo llamamiento de nuestro Cristo Jesús. Tenían un sentir, buscar esa revelación, conocer el tiempo de su venida. Quiere decir que no solamente buscaban la verdad, buscaban su salvación, buscaban la santidad, buscaban conocer a Dios, sino también se preocupaban porque Dios les revelara los tiempos de su venida. Porque ellos querían terminar la carrera, ellos querían terminar la meta, pero que buscaban que Dios se lo revelara a través de su palabra. Quiere decir que hay niños creyentes, hermanos, que no les interesa los juicios de Dios, que no les interesa saber que esto ya se acabó. En el libro de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Quiere decir que ellos, una de las cosas que también no les importaba, hermano, es ser ministros de Dios. La gente de Dios los está llamando y ellos no quieren servirle a Dios. Porque olvidaste tu ley, dice, porque son inexpertos. Yo también me olvidé, o sea, desecharon su sacerdocio, desecharon sus llamamientos. Dios tiene llamamiento, pero prefieren la carne, prefieren el mundo, prefieren otro. En lugar de anunciar las grandezas, las maravillas de Dios, empezaron a amar al mundo. Desecharon todo tipo de conocimiento, desecharon la verdad, desecharon su salvación, desecharon la santidad, desecharon el arrebatamiento, desecharon, hermano, conocer el tiempo de su venida, conocer los juicios de Dios, lo desechaban, no les interesaba a ellos. No era su prioridad en su vida.
Los maduros estaban buscando ese tipo de alimento, ese tipo de información, ese tipo de enseñanza. Esto dice que los maduros buscan ese alimento sólido, buscan, hermano, el alimento de los santos, buscan el alimento de los escogidos, buscan el alimento de los escogidos. Por eso buscan el alimento de los maduros. Hermano, el alimento de los maduros es el conocimiento a Dios, es el servirle a Dios. Esa es mi comida, dijo el Señor Jesús. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces quiere decir que otra de las cosas es que el pueblo desechó el conocimiento, desechó servirle a Dios. No les interesa. El hijo niño no le interesa servirle a Dios. Y si no le interesa servir a Dios, tampoco le interesa la verdad, tampoco le interesa la santidad, tampoco le interesa su salvación, tampoco le interesa, hermano, el llamamiento de Dios, hermano, ni tampoco les interesa los juicios de Dios. No les interesa. Dios para eso nos llamó, para adorarle y servirle. Esto quiere decir que nos llamó para andar en la verdad y andar en su presencia. Por eso en el libro de Números, hermano, usted en el libro de Números. La palabra números significa y habló. El libro de Números, hermano, es aquella donde son contados o son sumados aquellos que andan en la verdad, aquellos que siguen a Dios en la verdad, aquellos, hermanos, que oyen la palabra que Dios les da y lo siguen. Usted sabe que en el libro de Números Dios habló al pueblo de Israel para que saliera de Egipto, de esa mentalidad, y lo conocieran a Él. Por eso la Escritura dice que el libro de Números es el libro de la suma de los contados. La palabra en el Salmo 119, 116 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Quiere decir entonces, hermano, dice que la suma de tu palabra es la verdad. Quiere decir, dice, en el libro de Números estaban contados, estaban sumados todos aquellos que andaban en la verdad. La misma la Escritura dice: y tus juicios son verdaderos. Entonces aquí habla, hermano, sobre el creyente maduro. Y dice: príncipes me han perseguido a causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Mira, un creyente, hermano, que ama su presencia. Me regocijo en tu palabra, con él haya muchos despojos. La mentira aborrezco, dice, aborrezco y abomino. Tu ley aman su palabra. 7 veces al día oro, aman su presencia a causa de tus justos juicios. Mira, amaban a Dios, se metían por causa de los juicios para no perderse de los juicios de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, hermano, y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué? Porque andaban en la santidad. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tu mandamiento es puesto por obra. Decidieron hacer lo correcto delante de Dios. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Quiere decir que aborrecieron la mentira. He guardado tus mandamientos y tu testimonio, porque todos mis caminos están delante de ti. Llegué mi clamor delante de Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes, dice, estos estatutos. Hablará mi lengua con dichos, dice, porque tus mandamientos son justicia. Tu mano pronta para socorrerme. Te estaban esperando en la salvación. Mano pronto para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Mi alma, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo andaré errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Mira el clamor. Busco tu palabra, busco la santidad, aborrezco la mentira. Porque esa era la suma. Por eso en el libro, ¿qué tenían que hacer Israel cuando saliera de Egipto? Amar la palabra, amar la verdad, porque estaban sumidos, hermano, en una mentalidad egipcia.
Dios los sacó para que amaran su verdad, se consagraran a Dios, entendieran los juicios de Dios, entendieran su salvación, entendieran la santidad, entendieran, hermano, que amaran el estar en su presencia. El hombre busca, hermano, el hombre busca conocer la verdad y no la mentira. Aquellos que buscan que no les hablen mal de los que están, sino que, hermano, si lo que hacen y entiendan que lo que hacen para Dios es verdadero, los maduros buscan la libertad del pecado, buscan salir de este mundo, son libres de ataduras, son libres de pecado, se dedican a hacer lo que el Señor les pide, porque buscan conocer la verdad y no la mentira. En el libro de Números 1:1, esa es la característica del maduro. Habló Jehová a Moisés en el desierto Sinaí, en el tabernáculo de reunión, y el día 1 del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, fíjense, hermano, en el desierto de Sinaí. Usted sabe que en el Sinaí Dios dio su palabra a Moisés. Pero ahí estaba Dios, hermano, hablando a los hijos. Podemos decir que el libro de Números son aquellos que escuchan la voz de Dios y lo siguen. En el libro de Números es donde Dios, en el libro de Números es la suma de su palabra, es la verdad, es lo que dice en el Salmo 119, es la suma de su verdad. En el libro de Números está escrito toda su palabra para que lo siguieran a Él y no por lo que está escrito. El libro de Números es donde Dios habla y organiza al pueblo conforme a su edad, conforme a su madurez. Oh, hermano, Sinaí significa lugar salvaje, significa desierto. Usted sabe que ahí fue donde se ofreció la ley de Dios para aquellos que querían adorarlo y servirle, para aquellos que lo siguieran, hermano, por lo que Él era. Creo personalmente que Dios separa a los maduros de los niños en el monte Sinaí. Cuando Dios está hablando a través de su palabra, ya está separando a los niños con los maduros. Cuando Dios está predicando, cuando Dios está hablando, hermano, ¿cabe lo que debe de provocar en tu vida cuando tú escuchas hablar a Dios? Decirle, Señor, háblame la verdad, no me ocultes la verdad sobre mi vida. Háblame cuando esté bien y cuando esté mal. Corrígeme cuando esté mal. Acepto tu corrección. El hijo niño dice, me están atacando. Lo están diciendo por mí, porque a él no le gusta escuchar ese mensaje. El monte Sinaí es para separar cuando Dios habla, cuando da su palabra. Es para ver qué tanta madurez tiene el creyente, de decir, yo amo la verdad de Dios la amo. Yo amo la consagración, vengo a consagrarme. Yo vengo a cuidar mi salvación. Yo vengo a conocer a mi Dios. Estoy aquí porque los justos juicios de Dios son verdaderos. Yo vengo aquí porque quiero ministrar, porque quiero servir en su presencia. Esa es la mentalidad de un hijo maduro cuando Dios está dando su palabra en el monte Sinaí. El modo de pensar y el modo de reaccionar demuestra cuáles son los deseos. Si tu deseo es la obediencia o la desobediencia. Dios está separando a su pueblo en el monte Sinaí. Dios está separando a su pueblo en el momento que habla y el creyente toma decisiones. En el desierto es donde se está recibiendo la buena palabra de Dios, la sana doctrina de Dios. En medio de tribulaciones, en medio de angustia, hermano, en medio de grandes situaciones, pero nunca, hermano, porque la vida del creyente maduro es que cada día crece en amor por Él, amor en su palabra.
Los maduros saben recibir la palabra cuando más lo necesitan. Cuando más pruebas estén pasando, ahí enviará Dios la palabra. Estos están equivocados, hermano, pues saben que Dios, hermano, o hay quienes están equivocados, hermano, cuando están pasando prueba, algunas situaciones, y no piensen, entienden, hermano, que Dios lo que está haciendo es para que maduren. Dios está enseñando, hermano, a que cambie el creyente su actitud. Y dice en el libro de 1 en 2, tomar el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, en la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas de 20 años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra de Israel. Lo contaréis tú, Aarón y su ejército, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. La palabra censo significa suma. La palabra censo en el hebreo significa suma, significa cabeza, significa príncipe, significa hombre, un hombre de cabeza. Quiero que está diciendo, hermano, lo que Dios estaba diciendo es: apártame todos aquellos que son maduros, ellos pelearán por sus familias. Hermano, Dios va a levantar de cada hogar a alguien que esté de parte de Dios, alguien que sea maduro de Dios y que hoy se preocupe por la salvación, se preocupe por la consagración, se preocupe, hermano, por los juicios que vienen, se preocupe, hermano, por la santidad, por su familia. Dice: apártame a un maduro, alguien que le guste andar en la verdad, alguien que quiera conocerme, apártamelo para que pelee por su familia, sabiendo, porque entiende, hermano, lo que Dios va a hacer, porque son maduros. Apártame a aquellos que son maduros, apártame que aman la verdad, aquellos que aman la santidad, aquellos que prefieren conocerme. Levanta, dice, levanta en cada hogar, levanta a alguien que esté de parte de Dios, que le dé la razón a Dios cuando reciba su palabra y la transmita a su familia ayudándolos, que la transmita no diciéndole otra cosa que mal entendió. Si usted va a un culto y no les predica la verdad a su familia sobre los juicios, sobre la santidad, sobre conocer a Dios, sobre amar la salvación, sobre amar la verdad, usted es un hijo niño. Pero usted, cuando escucha el mensaje de Dios y le transmite y pelea y lucha por su familia y empieza a enseñarle, Dios tomó a aquellos, se censó a aquellos que sumaban su palabra, aquellos a quien dice el libro de Números significa y Dios habló, aquellos a quien Dios le hablaba en su presencia, aquellos a quienes amaban su presencia. Así Dios sumó, y cuando Dios suma cantidades exactas, podemos decir que son pocos, que son, por eso digo, serás salvo tú y toda tu casa. Empezó con 1, luego con 2, luego con 3, que son 4, así en una casa. Así en una casa. Sé salvo tú y toda tu casa. Sé salvo tú y toda tu casa. Pero tienes que amar la verdad. Tienes que amar su presencia. La suma de tu palabra es la verdad. Cuán grandiosos son tus mandamientos, cuán grandiosas son la suma de ellos. Esto me enseña que Dios llamó a aquellos que tienen los mismos pensamientos de Dios. Dios llamó a aquellos que tienen las mismas ideas de Dios, aquellos que le dan la razón a Dios, aquellos que prefieren a Dios, aquellos que transmiten la palabra de Dios a su familia, aquellos que buscan la salvación de su familia, aquellos que buscan la consagración de su familia, aquellos que se les revela el juicio de Dios, aquellos que les gusta que anden en la verdad, aquellos que piensan y le dan la razón a Dios con todo. Por eso, cénsalo. ¿Qué estaba diciendo? Que entiendan sus deberes. Tu deber como hijo de Dios es buscar la verdad, es de buscar la consagración. No busques que te hablen
la mentira, desecha la mentira, porque Dios les enviará un espíritu engañoso para que crean la mentira. Lo que dice en Primera de Juan, les enviar un espíritu de mentira, y el espíritu de mentira provoca desobediencia, provoca que no les gusta que les digan la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que si no te consagras, no te apartas para el Señor, no te vas a ir en el arrebatamiento, no vas a participar en la vida eterna. Pero arrepiéntete de tus pecados, apártate para Dios, conságrate para Dios, ama más a Dios que el mundo, ama a Dios que las cosas del mundo, porque no pienses, hermano, que por creer en Él vas a alcanzar las mismas oportunidades, recompensas que aquel que se consagró y dejó todas las cosas por Él. Dice que Dios estaba en el monte Sinaí apartando. Cuando les estaba hablando, los estaba apartando. Aquellos que no dedican su vida al servicio del Señor se dedicarán a sus propias ideas, a sus propias. Al venir Cristo a nuestras vidas, se les llamó que seamos sacerdotes. Y un sacerdote es aquel que piensa como Dios, actúa como, hermano, como Dios dice, viven las cosas como Dios habla como Dios habla, sirven como Jesús, se santifican como Jesús al Señor, al servir al Señor, hermano, que en esa santidad, en la santidad que tiene que ver con lo puro, con lo correcto, con lo que se debe de hacer. La santidad es la mente de Cristo, tiene que ver con una mente sana. Preocúpate por tu familia. Dios está escogiendo a los maduros para que ayuden a sus propias familias, para que dirijan a su familia hacia la verdad, hacia su salvación, hacia la santidad, hacia conocer a Dios, hacia el arrebatamiento, hacia los juicios de Dios. Cuando Dios está hablando en su palabra, Él le va a probar que tanta es tu madurez. Cuando tú vayas a la iglesia, dile: Señor, si tú eres un hijo maduro, le vas a pedir que te hable la verdad, que entiendas sobre las cosas que están pasando. Si no, vas a creer. Prefiere la mentira. La mentira es ignorar las cosas de Dios, pensando que todo lo vas a alcanzar por ser hijo de Dios. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete, fírmete, conságrate al Señor, busca la verdad, que cómo conseguir y cómo estar delante de Él, cómo conocerlo a Él, cómo participar en el arrebatamiento. La Escritura dice que sin la paz y la santidad nadie lo verá. Ponte a cuentas con tus hermanos. Deja de pelear, porque no lo vas a lograr, solo los niños pelean. Deja de defender una denominación, una congregación, deja de defender a un pastor, a un apóstol. Deja de defenderlo, hermano, en el sentido de que eso no salva, sino lo que salva es que andemos en la verdad, en la santidad, el amor el uno con el otro, hermano, haciendo lo correcto delante de Dios. Este tiempo ya se acabó. Entonces quiere decir, cuando Dios está hablando en el monte Sinaí, Dios está separando entonces a los hijos maduros de los niños. ¿Para qué? Para que le enseñen a su familia la verdad, la santidad, la consagración, preparándonos para el tiempo que viene. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Que Dios te escoja para llevar una vida de Dios a tu familia. Lucha por tu familia, salva a tu familia, predícales a tu familia la verdad de Dios. Pero si tú eres un hijo maduro, lo que menos te interesa son estas cosas. A ti te quedas bien en tu corazón y no les importa el juicio, no les importa lo que viene.
Dios ya está llamando a sus hijos por medio de su palabra para que hagan lo correcto. Donde quiera que estés, Dios te bendiga. Ponte a cuentas con el Señor. Busca la verdad, hermano. Que te hablen la verdad, cómo alcanzar las cosas. Si tú dices, Señor, quiero una bendición, y te dicen, sí, vamos a orar por ti, eso no es una bendición. Busca que sin obediencia no hay bendición. ¿Quieres aprender a amar a Dios? Debes entender que la escuelita del amor es el odio. Por eso el cumplimiento de la palabra es amar al prójimo como a ti mismo. Ama a tus enemigos. ¿Quieres aprender a amar al prójimo? Tienes que aprender a perdonar a todo aquel que te hace daño, que te hiere. Esa es la escuelista. No amar al quien te ama y odiar al quien te odia. Ese es ojo por ojo y diente por diente. No es así. Que Dios bendiga tu vida y busca realmente cómo alcanzar las cosas en Dios. Cuando Dios te hable, acepta todo lo que venga y más lo que tenga que ver para alcanzar todo este propósito divino. Si no has conocido a Dios, busca a Dios. Confiesa a Jesucristo como tu Salvador. Entrégale tu vida al Señor y busca una iglesia donde te hablen la verdad. No que te den cosas para alcanzar las cosas de Dios. No, hermano, que te hablen la verdad. Dios está separando ya a sus hijos a través de la bendita palabra y el entendimiento de con eso demostramos si somos maduros o todavía somos unos niños. Si a ti no te interesa obedecer a Dios y hacerle caso a Dios, eres un hijo niño todavía. Dios te bendiga esta mañana y unos compartir, hermano. Estamos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Les esperamos mañana a las 10 de la mañana en punto. Estaremos transmitiendo una palabra de bendición para tu vida, una porción diaria para tu vida, hermano. Pronto viene nuestro Señor Jesucristo. Preparémonos para estar con Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Les esperamos aquí. Si no tienes dónde congregarte, ayúdenos a compartir, hermanos, para que la invitación le llegue a los hermanos. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Bendiciones entonces.